Entonces, nos queda un minutito para partir, pero vamos a comenzar con la segunda parte. Déjenme, mientras tanto, mostrar aquí. Y vamos a sacar una nueva hojita y vamos a ver el concepto de aceleración. ¿Sí? Y aquí con el concepto de aceleración pasa exactamente lo mismo que para el caso de la velocidad. O sea, pasa lo mismo en el sentido de las cosas que definimos. ¿Sí? La aceleración, ¿cierto? Se define como la variación de velocidad partido por la variación de tiempo. Entonces, yo antes de hacer cualquier cosa, voy a escribir el concepto de aceleración promedio. Sería velocidad final menos velocidad inicial dividido por tiempo final menos tiempo inicial. Y voy a escribir rápidamente el concepto de aceleración instantánea, que sería la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o bien la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ya. Esas son las definiciones generales. Sencillamente estoy partiendo de la definición como le hice en el caso anterior, pero aquí vamos a andar un poquito más rápido. ¿Ya? Vamos a sacar una de las primeras dudas que existen cuando uno trabaja con el concepto de aceleración. ¿Sí? Y fíjense aquí, acá arriba. La definición del vector aceleración nos dice que es la variación del vector velocidad, la variación del vector velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, dividido por el tiempo utilizado en ello. Al igual que para el caso de la relación entre la velocidad y el vector desplazamiento, que apuntaban para el mismo lado, aquí el vector variación de velocidad apunta al mismo lado que el vector aceleración. ¿Sí? Y eso es importante porque después vamos a conectar el concepto de velocidad, perdón, el concepto de aceleración con el concepto de fuerza. Porque en el caso más sencillo, la segunda ley de Newton se ve así: fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si yo reconozco la aceleración, ¿cierto? Se de forma unívoca hacia dónde apunta la fuerza, porque la masa es un escalar que siempre es positivo. Y ahí de nuevo, ¿qué pasa cuando multiplico un vector por un escalar? Depende. Si es positivo, o lo achica, o lo alarga o lo achica, pero siempre apunta para la misma dirección inicial. Si es negativo, o lo achica o alarga, pero lo da vuelta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender la naturaleza de los dibujos, que son estos cuatro, y son súper sencillos, porque la conexión que existe después con variables físicas que son de más relevancia, de verdad les va a dar ventajas comparativas. ¿Ya? Entonces, vamos a la primera aclaración importante cuando yo quiero hablar del concepto de aceleración promedio. ¿Sí? Fíjense que cuando yo defino la aceleración promedio, es velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo final menos tiempo inicial. Pregunta para ustedes, súper ingenua. ¿Qué tipo de velocidades deben ser estas, que voy a marcar con verde, estas, para que esa ecuación pueda ser resuelta de buena manera? Repito, ¿qué tipo de velocidades son esas? Si es que yo quiero conocer la aceleración promedio entre dos puntos. Esos dos puntos donde están las velocidades, ¿qué velocidades me indican? ¿Velocidades promedio o velocidades instantáneas? ¿Y por qué? No sé si a alguien se le ocurre querer participar. ¿Hay alguien que tenga alguna propuesta de por qué? No cacho, profe. ¿No? Es súper sencillo. Yo mismo dije la respuesta. Fíjense que esa aceleración es la velocidad final en un punto menos la velocidad inicial en otro punto, dividido por el tiempo. Entonces, esas velocidades, ¿cómo son si son velocidades en un punto? Velocidad de, ¿Instantáneas no, o la otra, promedio? velocidad de son Instantánea, promedio. instantánea, instantánea. Promedio, para que se acuerden, promedio quiere decir entre dos puntos. Cuando uno calcula el promedio de algo, siempre tenéis varios datos. Entonces son varios datos definidos. En este caso, promedio significa dos puntos bien definidos. Instantánea es en un solo punto. Entonces, ahora que tenemos esa aclaración de que la velocidad instantánea es en un solo punto, yo les pregunto acá, para el caso de la velocidad, de la aceleración instantánea, ¿cómo deberían ser las velocidades finales e iniciales? ¿Velocidades promedio o instantáneas? Si son en un solo punto. Promedio. Instantáneas. Instantáneas. Voy a escribir de nuevo acá. Déjenme para
Porque ese punto es súper importante porque nos va a permitir calcular varias cosas, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo así adrede. Vector desplazamiento, ¿cierto? Vector velocidad. Vector velocidad promedio. Vector velocidad instantáneo, que es la velocidad en un punto. ¿Sí? Aceleración. Aceleración promedio. Aceleración instantánea. Entonces, fíjense, para que hagamos la relación rápidamente. Cuando yo calculo aceleraciones promedio, las velocidades que participan para la aceleración promedio son velocidades instantáneas. ¿Sí? Porque, como les estoy diciendo, es la diferencia de dos velocidades en un punto específico. Y las únicas velocidades que son en un punto específico son las instantáneas. ¿Sí? Para el caso de la aceleración instantánea, yo puedo hacer todos los procedimientos del paso al límite, como lo hice para el caso de la velocidad, y voy a llegar a esa definición que está ahí, al d2r a dt2. De hecho, esa definición aparece en el cálculo explícito de las diapositivas, para que lo revisen. Yo no quiero repetirlo, ¿sí? Para que lo revisen porque es muy parecido al que hice para el concepto de velocidad instantánea. Ahora vamos a un tema importante, que tiene que ver con los dibujos, ¿ya? Y aquí voy a tener que hacer varios dibujos. Primer dibujo. Primer dibujo, tengo una partícula que se mueve en el espacio, tengo vector posición 1, voy a dibujar vector posición 1, vector posición 2. ¿Sí? Entonces, este es el R1 y este es el R2, ¿cierto? Vector desplazamiento entre esos dos vectores. Bueno, es una flecha que los une. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Cierto? Hacia abajo. Esta flecha apunta para arriba y esta igual para arriba. Este de aquí es vector desplazamiento. ¿Sí? Fíjense ahora, voy a dibujar aquí mismo. Vector velocidad promedio, que es una flecha, perdón, que es una flecha que vive aquí mismo, pero que es más grande o más pequeña. Yo la voy a dibujar más pequeñita, ¿sí? Para que se puedan recordar. Déjenme borrarla y dibujarla acá abajo. Eso. Voy a exagerar aquí la flecha azul. Y esto de acá es velocidad promedio. ¿Sí? Y aquí mismo voy a dibujar los vectores de velocidad instantánea, que son la recta tangente a la curva. Entonces de aquí, en ese puntito, una velocidad instantánea, en este otro puntito, otra velocidad instantánea. Velocidad en el punto 1, velocidad en el punto 2. Entonces, fíjense, ahí tenemos todos los dibujos posibles hechos para las primeras dos variables cinemáticas. Posición, desplazamiento y velocidad. Están las 5 cosas dibujadas. Las dos velocidades y los tres vectores posición. Los dos vectores posición. ¿Sí? Dos posición y desplazamiento, perdón. Y la velocidad promedio. Entonces, de este mismo dibujo, yo ahora me voy a tomar y voy a seguir dibujando para la aceleración. Entonces, voy a volver a copiar. Este dibujo es muy repetitivo. Voy a volver a copiar. Voy a dibujar la trayectoria del cuerpo. La trayectoria del cuerpo. Y, ¿qué voy a hacer primero? Definir los vectores posición, para indicar en qué parte me voy a parar para hacer el cálculo. Vector posición 1. Vector posición 2. Ahora, ¿cómo dibujo las velocidades instantáneas? Porque las necesito. Recuerden que la aceleración promedio es la diferencia de velocidades instantáneas. Entonces, ¿cómo las determino? Bueno, la velocidad instantánea es la recta tangente a la curva en el punto. Entonces sería una flecha para allá, de aquí una flecha para allá. Entonces de acá serían la velocidad instantánea 1, la velocidad instantánea 2. ¿Cómo dibujo la aceleración promedio? Bueno, es la diferencia de esas velocidades. Diferencia de velocidades. Si tengo dos velocidades que se dibujan en un plano cartesiano en lugares distintos, o dos vectores que se dibujan en lugares distintos, y quiero calcular las restas de esos vectores, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Ayer me hicieron esa pregunta. ¿Qué es lo que debo hacer para poder dibujar correctamente el vector de aceleración? Ocupo la propiedad del transporte paralelo.
¿Qué significa eso? Que tomo este vector, el segundo, que lo voy a marcar por amarillo, ¿cierto? Y lo muevo paralelamente hasta ese punto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener? Un vectorcito, bueno, voy a tratar de dibujar lo más parecido posible, que va a ser una flecha, que es así, ¿sí? Entonces, fíjense que el vector velocidad aceleración promedio sería la flecha, la voy a dejar con negro, que une estos dos puntos, que puede ser o más grande o más pequeña, ¿cierto? Porque depende del cociente con delta t. Pero lo que es realmente importante de eso es que yo estoy viendo la aceleración promedio. Yo la estoy viendo. Entonces, fíjense en lo que les voy a contar. Si tengo una partícula que se va moviendo en el espacio, una nave espacial, ¿sí? Y quiero de repente en el espacio, ¿cierto? Se me perdió el plumón, acá está. De repente en el espacio va por aquí, yo quiero cambiar la dirección y quiero bajar. ¿Qué es lo que necesito yo hacer con mi nave espacial para poder cambiar la dirección? ¿Qué es lo que hago en el contexto real de la nave? Prendo el motor, pues. Combustión. Quemo. Aplico una fuerza. ¿Sí? Fíjense que la única forma en la cual el cuerpo puede cambiar su dirección de movimiento de este punto y ir hacia abajo, ¿cierto? Es que entre estos dos puntos que yo estoy analizando debe aparecer una fuerza que está empujando el cuerpo para abajo para que baje, pues. Sí o sí debe aparecer, porque las fuerzas son las únicas que cambian el estado de movimiento. Primera ley de Newton. Entonces, fíjense lo que acabamos de descubrir. Yo me di cuenta en este problema, en este análisis de esta flecha, que la dirección de la fuerza que hace que la partícula cambie su dirección está estrictamente relacionada con la dirección del vector velocidad media, siempre y cuando estés pensando en estos dos puntos. Entonces, por eso es importante saber dibujar la velocidad promedio, porque yo soy capaz de reconocer ese tipo de fuerza. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el concepto de la aceleración instantánea, que es mucho más rápido, ¿sí? Porque para la aceleración instantánea, ¿cierto? Yo sé que es la segunda derivada del vector posición. Entonces tengo mi plano cartesiano, tengo mi partícula que está viajando, tengo mi primer vector posición, ¿sí? Fíjense lo que voy a dibujar. Tengo mi vector velocidad, que es tangente a la posición. Y ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿sí? Si la velocidad instantánea, que es de r a dt, es esta flecha azul, que en el fondo toca la curva en el punto de intersección con el vector en un solo punto, en una recta tangente. ¿Sí? Esa es la visión que hay que tener. ¿Cómo sería la aceleración instantánea si es la derivada de la velocidad respecto del tiempo? Sabiendo que esta velocidad de aquí, ¿cierto? Ya es una recta tangente. O sea, lo que me están pidiendo en realidad es que la aceleración instantánea es la recta tangente a la posición. Ajá, la doble recta tangente. Si esta es la primera recta tangente, ¿cómo yo dibujo una recta que sea tangente a otra recta? Bueno, tiene que ser una recta que solamente toque la recta anterior en un solo punto. Y la única recta que hace eso es una recta que sea perpendicular a la anterior. Entonces, ajá, si ese es el vector velocidad, el vector aceleración instantáneo debería ser algo que apunta directamente hacia adentro. Entonces ahí vuelvo a recuperar el hecho, que me estoy dando cuenta, como le hice en el caso de la aceleración promedio, de que sí o sí debe aparecer una aceleración o una fuerza que empuje el objeto hacia adentro, de lo contrario jamás va a cambiar la dirección de movimiento bajando, ¿cierto? Como lo indica aquí. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora, y con esto estoy terminando la idea de aceleración instantánea, solamente hemos hecho dibujos, solamente hemos escrito las funciones y trabajar. Y la clase anterior solamente trabajamos con la matemática de los vectores. ¿Qué es lo que creen ustedes que nos falta ahora para cerrar toda la idea? Un ejercicio concreto donde tomemos toda esta tecnología del análisis vectorial y lo utilicemos al servicio de números, de un ejemplo muy concreto. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al ejercicio que traigo preparado, yo no sé si tienen alguna consulta de lo que he discutido ahora respecto del vector aceleración. Pues escucho, ¿ah? Yo imagino que deben tener consultas, así que se salió alguien. Ese se fue. No sé, consultas.
¿No? Pablo, Vicente, Joaquín, Benjamín, No, profe. ¿no? Ya. Hagamos un ejercicio entonces, pues. Te lo voy a compartir por el chat. Y la gracia de este ejercicio, como les decía en la sesión anterior, es que lo podemos resolver utilizando algunos elementos de Excel. Y de hecho es importante que lo hagamos así, porque los trabajos que tengo preparados para el futuro van a requerir que ocupen Excel y que hagamos análisis de esas funciones. Entonces, yo ahora en el chat estoy compartiendo para ustedes una guía. Déjenme buscarla. Un pregrado, año 2021, actas, no, el primer semestre. Segundo semestre. Aquí, fue que lo hicimos? Me perdí la cuestión. Deme un segundo, un delta de tiempo, por favor. Cinemática, acá está. No, esta es. No, eso no es. O la encuentro. Denme, por favor, un segundito que perdí el documento. Cinemática, guía 2. Chuta, todos son guía 2. No encuentro la guía 1. Déjenme buscarla más atrás. Acá, aquí. Cinemática. No puedo creer lo que perdí la guía. Déjenme hacerle pillo en otro chat. No, la dejé. Ah. Ya, les voy a dejar dos guías. Ya, estos son test de otra carrera, pero está bien. Lo van a poder resolver sin problema. Informativo. Acá está. Entonces, aquí está en el chat. Estoy compartiendo un archivo que aparece la guía de trabajo completa. Ahí aparecen todas las preguntas de la guía de trabajo y aparece la función que vamos a analizar, ¿ya? La función vector posición. Y la idea es que podamos tomar todos los elementos de esa función vector posición y calcular todos los instantes. Las posiciones, los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones. Y entiéndase tanto promedios como instantáneas, dependiendo de lo que estemos interesados en realizar, ¿ya? Entonces, partamos. Voy a abrir el documento y me gustaría que lo leyéramos, ¿cierto? Antes de calcular. O sea, veamos qué hay que hacer antes de hacerlo. ¿Sí? De forma explícita. Entonces, tengo mi guía. Ahí la guía tiene todas las reglas para enviar los trabajos. Usualmente esas son las mismas reglas que yo utilizo en mi curso cuando pido las pruebas o cosas así. Así que igual está bueno que lo puedan mirar y lo analicen. Entonces, fíjense. Dice, tenemos una diseñadora de una página web que crea un punto en el espacio en un computador que se mueve. ¿Sí? Es como que el mouse se está moviendo en el computador. Y resulta que la posición del mouse respecto del tiempo queda descrita por esa función. ¿Sí? 4 centímetros más 2,5 centímetros segundo el cuadrado por t cuadrado en el eje Y, fíjense, esa es la función que solamente va en la parte del eje X, y tenemos la otra parte en el eje Y, 5 centímetros partido por segundo por t en J. Y dice, determina el vector posición entre los instantes 3 igual 0, 3 igual 5 en saltos de 0,5 segundos. O sea, tengo que calcular muchas veces para hablar de vector posición. Después dice, determine el vector velocidad media entre los instantes 0 y 0,5, 1 y 2, y ahí están todas las opciones. Después, calcule la velocidad instantánea, la aceleración media, ya. En el fondo nos están pidiendo que hagamos todo el procedimiento. Ya. Yo les voy a mostrar ahora cómo lo haría yo este ejercicio utilizando herramientas de Excel y de pasada vamos a ir practicando todo eso que está aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar el problema antes de llegar y calcular. No tiene sentido que me lance a la piscina sin saber lo que voy a hacer. Y voy a... Tengo esta cuestión.
Voy a tomar la ecuación, que sería R de t, ¿cierto? Porque es la función vectorial posición, va a ser igual a 4 más 2,5 t cuadrado en i, más 5 t en j. Entonces, fíjense, yo en lo que estoy escribiendo no coloqué las unidades de medida porque molestan, ¿sí? Para hacer el cálculo. Sin embargo, yo sé que las unidades de medida son centímetros y segundos, ¿ya? Entonces eso lo puedo ir manejando al final. Como este es un vector posición, ¿cierto? Yo podría decir sin pérdida de generalidad que las unidades de medida están en centímetros, porque esa es la unidad de medida del vector posición, centímetros. Sobre todo porque saqué el dato de la información que me estaba dando el archivo. Entonces, calculemos. Porque si yo quisiera calcular, por ejemplo, el vector desplazamiento, ¿cierto? Necesito tener el R en un tiempo final menos el R en un tiempo inicial. Necesito conocerlos. O sea, no los conozco, pero los puedo calcular. Porque si, por ejemplo, quiero calcular el R en cero, en el instante cero, sería en cada uno de los t que aparece en la función igual a 0. Entonces, acá me quedaría 4i más 0j, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si quiero calcular velocidades promedio, necesito tener el vector de desplazamiento partido por el tiempo. O sea, necesito conocer todos los valores para calcular todos los vectores de desplazamiento en función de lo que me están diciendo. Pero fíjense ahora, velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿cierto? Se define como la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces lo que hago es derivar esto. ¿Cómo derivo esta función? Y lo voy a derivar acá en grande para que no se asusten. ¿Cómo la derivo? Voy a escribir con rojo. La velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo, ¿sí? El vector posición es todo el vector que está acá arriba. Voy a hacer esto así, súper detallado, solo una vez en la vida, porque hay cosas que se deben ver una vez en la vida para entenderlo. ¿Cómo funciona la derivada? Es un operador lineal, por lo tanto multiplica a cada uno de los ejes por separado, ¿sí? Además de ser un operador lineal, acá está la regla de derivación. Bueno, ¿cómo derivo eso? La derivada con respecto a 4 vale 0 y la derivada respecto a 2xt cuadrado vale 5t en el eje y, más 5 en j. Por lo tanto, el vector velocidad, la función vectorial velocidad, es esta que está aquí. ¿Sí? De igual forma, puede estar interesado en calcular la aceleración. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o bien la derivada de la velocidad respecto del tiempo. No voy a volver a calcular todo este proceso, lo voy a escribir solamente la primera parte en forma explícita. Y me da como resultado 5. Entonces, fíjense, si yo conozco muy bien cómo está escrito la función vectorial posición y conozco con detalle lo que me están preguntando, lo primero que puedo hacer yo es resolver todo lo que sale straightforward, rapidito, de una línea. ¿Sí? Ahora tengo problemas, porque ¿cómo calculo todos los vectores de posición? O sea, ¿me voy a tener que tener una calculadora escribiendo todas las tonteras? No, no es necesario. Podemos ocupar las herramientas TIC a nuestro servicio. Y con esto ya estoy más o menos terminando. Déjenme buscar el Excel, ¿sí? Y les voy a contar cómo yo haría este ejercicio. Déjenme agrandarlo lo máximo posible para que podamos ver de forma concreta. Entonces, ahora voy a compartir mi Excel, ¿ya? Y necesito que vayan súper atentos con lo que estábamos escribiendo recién, porque vamos a escribir la función que teníamos en la pizarra, pero ahora en lineamientos de Excel, ¿ya? Y para eso, estoy en Excel y lo primero que voy a hacer aquí, tiempo. X. Eje Y. Voy a escribir acá abajo, T, pesado el Excel. X, T.
El tiempo parte en 0. De acuerdo a lo que me estaban pidiendo en la guía, tenía que tener incrementos de 0,5, 0, 0,5, 1, ya, y después Excel es buena onda porque tú agarras esto todo y le decís completa, y bajar hasta ahí nomás. Listo, lo va llenando solito. Después veo la función, y resulta que la función en X vale 4 más 2,5 t cuadrado. Entonces, igual 4 más 2,5 por la variable t, que aquí está el eje t. Me equivoqué, le puse un paréntesis de más. Enter. Quiero saber todos los valores evaluados en los distintos tiempos, tiro hacia abajo. De igual forma ahora, puedo hacerlo para el eje y en el eje y la función es 5 por t. Entonces eso es 5 por el tiempo, que en este caso vale 0, pum, me da 0. Pero quiero calcular todos los valores, le digo a Excel, calcula de los valores. Ahora, por ejemplo, estoy interesado en ver cómo se dibuja esta función en el espacio, ¿sí? ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo es el gráfico de trayectoria? Sencillo. Tomo el eje X, tomo el eje Y, le digo al Excel que por favor inserte un grafiquito, ¿cierto? Voy a este que es suave y miren, ahí tengo la gráfica. Creo que estoy jugando mucho espacio, ahí sí. Ahí tengo la gráfica de la trayectoria. O sea, el movimiento del cuerpo, perdón chicos, voy a un poquito, ahí sí. El movimiento del cuerpo es así. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, fíjense, si yo estuviese interesado en dibujar los distintos vectores posición, por ejemplo, estoy interesado en dibujar el último vector posición, el vector posición 79,6, 27,5. Debería yo hacer una flecha que parte desde el origen y que llega al punto final. ¿Sí? Debería hacer esto. Déjenme compartir para que pasen conmigo mientras voy. Debería hacer esto. Ahí tengo un PowerPoint. Voy a colocar más zoom. Entonces, si yo quiero dibujar los vectores posición, ya voy a dibujar el primero. Sería una flecha que va del origen hasta el punto. Es el primer vector posición, que no se vio nada. Voy a poner un tamaño más grueso. ¿Sí? Ese, del origen al punto. Después, por ejemplo, quiero calcular otro vector posición. Ya, el último. Del origen, déjeme borrarlo. Del origen al punto. Y ese sería el otro vector posición. Entonces, fíjense, ya tenemos todas las estrategias de dibujo, ya sabemos cómo dibujar todas las cosas, y esa es la invitación. Terminen de hacer este cálculo. Yo ya les mostré cómo se hacen las cuentas. Después van a tener que sumar y dividir y graficar nuevamente, ¿ya? Porque es importante que hagamos este ejercicio, y voy a ser súper insistente. Este problema, el que yo les estoy presentando ahora, tiene varios errores comunes en física. Primero, este ejercicio les permite a ustedes reconocer que el vector es una función y que cambia punto a punto en función del tiempo. Gráfica. Este ejercicio les permite a ustedes construir gráficos e identificar y obtener información desde los gráficos. Otro punto importante. Y lo otro es que este ejercicio les permite a ustedes calcular todas las operaciones que hemos visto hasta ahora en el curso, que han sido estas tres sesiones. Pero está todo aquí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Y con esto termino la clase, de que ustedes terminaran de hacer la guía por el mecanismo que ustedes estimen. Yo ya les mostré cómo ingresar las cosas en Excel, y ahí requiere de su intuición y que hagan trabajo. Si no lo hacen, lo comentamos a la vuelta, ¿sí? Si no lo logran hacer, y la idea es que lo logren, o sea, que intenten hacerlo, ¿ya? O lo hacen por Excel o lo hacen a mano nomás, pero háganlo porque ese ejercicio les va a traer muchas ventajas. ¿Por qué? Porque la semana que sigue, cuando volvamos de todo esto, nosotros vamos a tomar todo lo que yo les pedí en este ejercicio y vamos a construir lo que llamamos gráficos cinemáticos. No gráficos de trayectoria, gráficos cinemáticos de la variable física con respecto del tiempo. Y ahí vamos a terminar de aprender todo lo que queramos y vamos a cerrar toda la idea del modelamiento matemático que está detrás de este análisis del movimiento. ¿Ya? Esa es la propuesta de trabajo. Les dejo la actividad ahí y me gustaría saber si hay alguna consulta antes de que cerramos, porque no tengo nada más que contarles. Esa era la actividad del día de hoy. Por mi parte, ninguna, profe. ¿No? Ya. Por lo Si menos tienen... Cuéntame, Matías, ¿si vas a hablar? Eh, Vale.
¿Cuáles capítulos del libro nos podríamos leer por mientras igual? Mira, el Sí. libro que más les va a ayudar pensando en este tipo de cálculos es el Serway, séptima edición. ¿Ya? Ese libro lo pueden encontrar, lo podéis buscar ahora en internet y aparece. Mira, yo te lo voy a demostrar. ¿Dónde está Estaba buscando lo que era blu, 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 esa palabra que hicieron de las lucecitas. Serway. 7. Así. Pum, para descargar. En todas partes. Primer volumen. Primer volumen que es de mecánica. Sale en todas partes en YouTube. Chuta. De ese libro aparece súper explícito dónde hay que estudiar Matías, porque dice capítulo de vectores, capítulo de variables cinemáticas en una dimensión. ¿Sí? Sin embargo, este ejercicio que yo les estoy entregando no aparece en ningún libro. Ese ejercicio lo inventé yo, porque yo saqué todos los errores y todas las cosas que necesito para lo que continúa en la materia. Entonces, el libro te puede ayudar en términos generales para ver otros problemas, pero así como la estructura del problema que les estoy entregando ahora, difícilmente porque es un problema que yo inventé. ¿Ya? Así que eso, si tienen consultas, me las pueden hacer llegar nomás. No hay ningún problema. Yo no lo digo con eso. Miguel, no te escuché. ¿Usted va a estar como a disposición para responder Sí, esta sí, semana? sí, sin drama, sin drama, sin drama, sin problema. Sin problema. En la medida Ya, de lo posible, pues, pero voy a estar, porque tengo que hacer hartas cosas, así que voy a estar. ¿Ya? vale, pero Y ahí me preguntan, pues, y la idea, o sea, cuando me quieran hacer una pregunta, no se compliquen por no saber. De hecho, para mí es importante saber que no saben para buscar una forma de enseñarles. Así que atrévanse a hacer preguntas y averigüen para que tengan consultas para la próxima sesión. ¿Ya? Eso, pues. Lo dejamos hasta aquí. Que estén súper bien. Cuídense harto. Carreteen harto, pero con moderación y anden con mascarilla. Y lávense las manitos por el COVID. Así que eso. ¿Qué eso? Su chau. Brawl. Ah, yo soy súper bueno. Ah, pero no para ese. Para el Brawl Stars soy bueno yo. Ya, chiquillos. Que estén bien. Cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Ya. Yo, Chau, profe, chau. bueno, sí, yo. A ustedes igual. Pásenlo bien.